A ver, vamos a ver cómo proteger un documento y también cómo ver las propiedades de un documento. Esto lo vamos a ver en la barra de menú Archivo, ¿sí? Archivo, Información. Archivo, Información del documento. Hago clic en Información y tengo tres botones al lado izquierdo, ¿sí? El primero dice Proteger documento, dice control el tipo de cambios que los demás pueden hacer en este documento. Hago un clic y tengo 6 opciones. El primero dice abrir siempre como solo lectura. Entonces, si yo lo activo, la primera opción, ¿sí? Proteger documento de solo lectura y lo guardo, y lo guardo, ¿no? Lo guardo. Y este documento se lo envío, por ejemplo, por correo electrónico a mis contactos. Mis contactos van a poder descargar el documento, lo van a poder abrir, pero lo que no van a poder hacer es modificar el documento. ¿Por qué? Porque solamente tienen la opción de ver el documento. No pueden modificar el documento, ¿sí? Ahora, si lo quieren modificar, sí se va a poder, pero hay que guardarlo con otro nombre, no con el mismo nombre del documento, ¿sí? Con otro nombre sí lo pueden guardar los cambios, pero con el mismo documento no, ¿sí? Entonces, esa es su opción. Abrir como solo lectura es como su nombre lo indica para que solamente lo veas. Si tú cambias el formato, eliminas párrafos, agregas párrafos, en el documento se ven esos cambios, ¿sí? Que has eliminado, que has agregado. Pero al momento de guardar, no te va a permitir guardarlo con el mismo nombre. ¿Por qué? Porque solamente está en vista modo lectura. Entonces, si tú quieres guardar esos cambios, tienes que guardarlo con otro nombre. O sea, el archivo original se protege, ¿no? No te permite modificar el mismo nombre. Él le puede sacar una copia con otro nombre modificando su contenido, ¿no? La segunda opción, cifrar con contraseña, ¿sí? Cifrar con contraseña. ¿Qué significa? Que yo le voy a poner una contraseña al documento. Una contraseña al documento. Entonces, cuando yo comparte ese documento con contraseña, la persona que lo descarga, ¿sí? En su máquina, lo abre y al abrir, al tratar de abrir el documento, lo primero que le va a preguntar es cuál es la contraseña para abrir el documento. Si no sabe la contraseña, no se va a poder abrir el documento. Tiene el archivo, pero no lo abrir. ¿Sí? Ahora, cuando le ponemos una contraseña y tú quieres que sea lo más seguro, tienes que hacer de que esa contraseña contenga caracteres alfabéticos, numéricos, ¿no? O símbolos especiales, ¿no? Eso hace de que sea más seguro tu contraseña. ¿Por qué? Porque existen también programas que te permiten, ¿sí? Averiguar la contraseña de un documento, ¿no? Si esa contraseña es de 4 palabras perdón, 4 letras, 5 letras, ¿no? Y solamente son letras, es fácil, ¿no? Es fácil detectar, ¿no? ¿Por qué? Porque por medio de combinaciones comienzan a tratar de averiguar cuál es esa contraseña. Pero conforme ustedes vayan agregando más caracteres y no solamente caracteres alfabéticos, sino números, ¿sí? O caracteres especiales, eso se hace más complicado, ¿no? Entonces es más difícil, la contraseña es más segura. Sí, porque en internet también pueden encontrar muchos programas que permiten averiguar las contraseñas de documentos de Word, ¿no? Contraseñas de documentos de Word, de libros de Excel, de presentaciones de PowerPoint, porque en todas las aplicaciones Office se pueden poner contraseñas, ¿no? Seguramente ustedes ya lo han visto. La tercera opción, restringir edición. Estos tienen que ver también con los documentos compartidos, ¿no? Por ejemplo, si yo comparto un documento en una red, esto sí en una red, ¿no? Por ejemplo, en la empresa, ¿no? Yo puedo compartir ese documento con varios usuarios de la red, pero le puedo decir que Juan solamente puede ver el documento, ¿sí?
De repente puedo decirle que María sí tiene derechos de edición, que puede modificar el documento, ¿no? Entonces acá se restringe eh, los derechos que tiene cada usuario en el documento. Pero esto se trabaja cuando están en red, ¿no? Cuando tengo usuarios de una red y puedo determinar qué usuario puede hacer qué cosa en el documento. Pero si está compartido en la nube, entonces ahí ya no es por usuario, ¿no? Ahí no es por usuario. Ahí los derechos de quién puede modificar y quién no, eso ya lo tiene el, el- la aplicación en la nube, ¿no? O Drive. Yo puedo compartir con mis contactos, le puedo decir jperez@gmail.com, él puede editar el documento, ¿no? O puedo decir crojas@gmail.com, él solamente tiene derechos de lectura, ¿sí? Entonces, ya si lo quieres compartir en la nube, en la misma nube le puedes dar esos derechos. Pero si estás en una intranet, ¿no? En la empresa, donde tienen un servidor, donde están los usuarios, ¿sí? Los usuarios de ese servidor de la empresa, entonces tú le puedes poner esos derechos, ¿no? A los usuarios. También puedo restringir el acceso, ¿sí? Al archivo, ¿no? También por usuarios, porque siempre me va a preguntar qué usuario, ¿no? ¿Qué usuario puede hacer tal cosa? ¿Qué usuario no puede hacer? Muy bien, esto es para las opciones de proteger el documento. También podemos inspeccionar el documento. Inspeccionar, a ver, problemas, comprobar si hay problemas, dice, ¿no? Inspeccionar el documento. ¿Qué dice? Comprueba la información personal o las propiedades del documento que están ocultas, ¿sí? A un clic, sí le digo, y aquí están las propiedades, ¿no? Dice, inspector del documento, para buscar en el documento el contenido seleccionado, dice, ¿no? Comentarios, revisiones, versiones, eso es lo que va a verificar. Propiedades del documento, información personal. Hay muchos datos en el documento que de repente yo quiero ver, ¿no? Complemento de panel de tareas. Buscar complemento en el panel de tareas. ¿Qué significa complemento? Son programitas que se pueden adicionar a Word. Documentos incrustados, macros. A ver, voy a inspeccionar y me dice que solamente encontró propiedades, ¿no? El resto no se ha encontrado comentarios, no se ha encontrado complementos, no se han encontrado documentos incrustados. ¿Qué son documentos incrustados? Bueno, en este documento de Word yo puedo insertar una hoja de cálculo, ¿no? ¿Sí? Eso es un documento incrustado, un documento dentro de otro. Me dice que no ha encontrado, ¿no? También puedo verificar si ese documento tiene macros, formularios, controles ActiveX. Dice que tiene, ¿no? También si tiene títulos contraídos, tampoco. Y así, me hace un informe, ¿no? Solamente lo que tiene dice que son propiedades del documento, como por ejemplo el nombre del autor del documento, ¿no? Y acá me da la opción de quitar todo, ¿sí? Quitar todo. Yo voy a cerrar y voy a ver esa información. Archivo, información, y acá a la derecha, ¿no? Acá a la derecha tengo propiedades del documento. Son datos que tienen todos los documentos que ustedes tienen en su equipo, ¿no? Por ejemplo, el tamaño en bytes del documento, cuántas páginas tiene tu documento, cuántas palabras, qué tiempo se está editando este documento, ¿no? Ya tiene 30 minutos que está abierto este documento y se está editando. ¿Tiene título? No tiene título. ¿Tiene etiquetas? No tiene etiquetas. ¿Tiene comentarios? No tiene comentarios. ¿Qué significa título? Tiene algo que ver con el título que le hemos aplicado en la clase anterior de los estilos. No. Acá está diciendo si tú quieres ponerle un título a tu documento, pero ese título que ustedes le pongan no va a aparecer en el documento, solamente va a aparecer en las propiedades. Lo que estás viendo acá son propiedades del documento. También etiquetas, no tiene ninguna etiqueta. Tú le puedes poner etiquetas.
el documento no tiene comentarios, pero se refiere al archivo, ¿no? Al archivo, no tiene comentarios. ¿Cómo hago para ponerle un título, ¿sí? Una etiqueta. En primer lugar, ¿para qué sirven las etiquetas? Las etiquetas, y debe haberle pasado a ustedes que muchas veces tienen en su computadora muchos archivos de Word, ¿sí? Muchos archivos. Pero están buscando un determinado archivo y no se acuerdan qué nombre tenía, ¿sí? No se acuerdan el nombre. Entonces, una buena práctica es a tus documentos ponerle una etiqueta. Por ejemplo, si son documentos personales, yo le puedo poner una etiqueta que diga personal. Si son documentos del trabajo, le puedo poner trabajo. Si son documentos, por ejemplo, familiares, vamos a suponer, le puedo poner familiares, ¿sí? ¿Qué son las etiquetas? Las etiquetas son textos que te permiten también buscar archivos por esas etiquetas. En conclusión, son etiquetas de búsqueda, para hacer búsqueda. Cuando nosotros estamos en el explorador de Windows, ¿sí? A ver, no sé si... A ver, vamos a ver un ratito aquí. Cuando nosotros estamos en el buscador de Windows, a ver, estamos en el buscador de Windows, nosotros tenemos, ¿sí? A ver, me voy a ir a documentos y tenemos aquí una barrita que dice buscar en, ¿no? A ver, no sé si se logra ver. En la parte superior derecha, acá dice buscar en, ¿no? Entonces yo selecciono en qué carpeta quiero hacer la búsqueda o de repente quiero buscar en todo el disco duro, ¿sí? Pero no me acuerdo el nombre. Entonces en búsquedas, acá puedo poner las etiquetas que tú lo has puesto. Por ejemplo, ahí puedo escribir personal y me va a buscar todos los archivos que tengan como propiedad etiquetas de búsqueda personal. O puedo ponerle trabajo o el nombre que tú quieras, ¿no? De repente le pongo el nombre de la empresa, le pongo, no sé, cualquier criterio que tú quieras que cuando busques tus archivos, no busques por el nombre, porque no te acuerdas el nombre, sino por una etiqueta. Por ejemplo, a todos los archivos del trabajo le puedo poner el nombre de la empresa, ¿no? ¿Sí? A todos los archivos que son, por ejemplo, de Senati, le puedo poner Senati. Entonces, cuando no me acuerdo el nombre, lo puedo buscar por esas etiquetas de búsqueda. Para eso sirve, ¿sí? Para eso sirve. Bien, vamos a regresar a Word. Muy bien. También hay más etiquetas. También hay más etiquetas. Mostrar todas las propiedades. Clic. Ya está, ¿no? También puedo ponerle, ¿sí? Puedo ponerle un estado, como un estado. Por ejemplo, me imagino, ¿no? Documentos estado en curso. ¿Qué significa? Que el documento todavía no ha terminado. Puedo ponerle terminados, que ya el documento ya ha finalizado, se ha terminado. Es como uno, ¿no? Del documento. También le puedo poner una categoría, ¿sí? Una categoría del documento. Por ejemplo, son documentos del trabajo, pero categoría, puedo ponerle, por ejemplo, producción, ¿no? Producción o de repente un documento categoría personal, categoría contabilidad, ¿no? Es un nombre que tú le des. Un asunto, ¿de qué trata el documento? ¿No? Un asunto, el nombre de la compañía, acá puedo poner el nombre de la empresa, ¿no? Entonces, cuando quiero buscar archivos que tengan que ver con la empresa y no me acuerdo su nombre, lo puedo buscar por el nombre, ¿no? De la compañía. También sale el nombre, por ejemplo, del autor, ¿no? ¿Quién ha escrito este documento? Aquí sale el nombre, ¿no? En mi caso sale mi nombre, ¿no? Y en el caso de ustedes, cada vez que ustedes escriben un documento de Word, se graba el nombre del autor, ¿no? Se graba el nombre del autor. Ustedes cuando han entrado a su computadora han entrado con un usuario, ¿no? Ese nombre aparece acá, nombre de usuario, ¿no?
Imagínense que yo no quiero que mi nombre aparezca en los documentos que yo envío. Entonces, me voy a inspeccionar documentos, ¿sí? Inspeccionar documentos, voy a inspeccionar todo y me dice, ¿no? Acá me sale todo, me sale check, pero acá me sale una observación, dice, ¿no? Por si acaso, tu nombre de autor está en las propiedades del documento, ¿no? Si tú quieres compartir este documento, eh, de repente no quieres que sepan que tú lo has hecho, ¿no? Con este botoncito quitar, puedo quitar esta información, ¿no? Quitar todo, un clic y ya está, ¿no? ¿Qué significa? Que en autor ya no va a aparecer tu nombre. En autor ya no va a aparecer tu nombre, ¿sí? Esto es muy común, ¿no? Por ejemplo, este, en el trabajo, ¿no? Imagínate que el trabajo te den un trabajo, a todos le den, ¿no? Un, un trabajo para que lo haga personal y les advierte, ¿no? Por favor, este es un trabajo personal, ¿no? Que tienen que enviarlo por correo el próximo lunes. Muy bien. Y siempre hay personas que no hacen el trabajo. ¿Qué hacen? Lo copian y para que no se dé cuenta la persona que va a revisar, le cambian el formato, ¿no? Le cambian el estilo del título, el color, el tamaño, ¿no? Para que no se dé cuenta, ¿no? Y lo único que hace la persona que encuentra tu trabajo, se va a propiedades y ve autor. Y ahí sale, ¿no? ¿Quién es el autor? Juan Pérez, Rosa Castro, ¿no? Entonces se dan cuenta que eso ha sido una copia. Eso aparece acá en autor, ¿no? Entonces yo para enviar ese documento le he quitado esa información, ¿no? ¿Dónde estaba eso? Inspección de documento. Inspeccionar documento y bueno, en este caso me dice que no hay nada, ¿no? Que inspeccionar porque ya lo he inspeccionado y le he quitado, pero si no, le sale una ventanita y te dice de todas estas propiedades, de todas estas propiedades, ¿cuál de ellas tienen datos? ¿Sí? ¿Cuál de ellas tienen datos? Muy bien. A ver, vamos a ver acá. Ahora, también para proteger el documento, para poner esto de proteger documento también, ya lo han visto, ¿no? En las primeras sesiones del Word básico, que al momento de guardar, yo elijo un lugar donde guardar, de repente documentos, ¿sí? Y aquí está el nombre del archivo, aquí está el tipo y aquí está el autor, ¿no? Ahí está el autor, ¿sí? Siempre sale por defecto el autor, ¿no? Yo lo puedo quitar, ¿no? Y acá también se pueden poner las etiquetas, ¿no? Las etiquetas de búsqueda, ¿no? Por ejemplo, este documento quiero que también pueda ser buscado por la palabra Senati, ¿sí? Por la palabra Senati, punto y coma, y le puedes poner otras palabras, ¿no? También por SJM, San Juan de Miraflores, y también quiero que lo busquen por la palabra clave Word, ¿no? Entonces, mi documento se llama Metodología de las 5 S, 2, así se llama. Entonces, cuando yo lo quiera buscar, lo busco por su nombre, ¿no? Metodología, por ejemplo. Pero si no me acuerdo el nombre, lo puedo buscar por estas etiquetas. Por la palabra Senati, sale mi documento. Si busco por la palabra SJM, San Juan de Miraflores, también va a salir mi documento. Si en los criterios de búsqueda del explorador de Windows le pongo Word, también va a salir mi documento, ¿no? Bien, para eso sirve estas etiquetas de búsqueda, ¿no? Para tener etiquetas para buscar mi documento si no me acuerdo su nombre. Herramientas, aquí está también para guardar, ¿no? El documento. Opciones generales y en opciones generales a mi documento le puedo poner una contraseña, dos contraseñas. La primera, ya saben, es para abrir el documento, ¿sí? O sea, cuando yo comparta este documento, yo le he puesto una contraseña, la persona que va a abrir este documento tiene que saber la contraseña. Si no sabe, no lo va a poder abrir. Entonces, acá le pongo Senati, por ejemplo. Como me salen unos círculos, yo me puedo haber confundido. Entonces, al momento de aceptar, me pide que confirme, ¿no? Si realmente es la palabra que tú has dicho, ¿no? Entonces pongo Senati
y si es correcto, entonces va a aceptar esa contraseña. Pero esa contraseña es la contraseña de apertura. Pero también le puedo poner una segunda contraseña de escritura. ¿Qué significa? Que si la persona sabe la primera, va a abrir el documento, pero si lo quiere modificar, va a tener que saber la segunda. ¿Sí? Si no le pongo segunda, significa que la persona que sabe la primera lo puede abrir y no solamente eso, sino que lo puede modificar con el mismo nombre. Muy bien. Voy a cancelar. Ya está.